Eh, bueno, básicamente la idea de hoy precisamente es como estaban acá ahorita, como se estaba citando, de pronto que nos cuenten sus inquietudes, de pronto también que hemos adelantado y pues cómo estamos pensando en proyectar esa presentación, ¿listo? Entonces para eso, alguien que me diga, ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando bien todo? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo, Están, ok. Bueno, están dormiditos todavía. Están listo, tímidos. no hay lío. Listo, no hay lío. Mira, entonces, bueno, recordando, hay, digámoslo así, como dos frentes para consultar lo que vamos a producir al nivel del artículo. Entonces, un frente tiene que ver con nuestras experiencias y con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, a las personas, papá, mamá, tíos, familiares en general, les podemos preguntar acerca del desarrollo urbano y, bueno, incluso en ese caso rural, lo que era la historia rural de Usme, ¿sí? Y ese conocimiento que tienen nuestros familiares es muy importante porque pues nos genera una visión de cómo ha crecido la localidad y qué eventos particulares ha tenido en cada sitio, de pronto cuáles han sido las dificultades y así como a veces uno hace matriz DOFA, cuáles han sido las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que se han presentado en el marco de ese desarrollo, de ese paso de los años de nuestra localidad. ¿Listo? Ese es un frente. Y el otro frente tiene que ver con lo que podemos consultar, bien sea en revistas, en la misma prensa, en la televisión, en el internet, que les dimos varias páginas. Entonces son fuentes que nosotros podemos aprovechar, pues incluso ahorita con el dron, ¿no? El dron nos da la posibilidad de darnos un paseo eh, ahí virtual por nuestra localidad y reconocerla un poco, ¿listo? Sumado a pues eso, a lo que nosotros por experiencia conocemos, ¿listo? Admitir a Carol Bernal, listo. Entonces, muchachos, la idea es esa, que primero nos cuenten pues qué experiencias hemos tenido al respecto, ¿listo? Y en ese caso, pues eh, me gustaría escuchar sobre todo a esas personas que a veces de verdad no participan mucho o que pues han tenido dificultades con la presentación de las otras guías. Entonces recuerden que pues es tiempo de ponernos al día y pues en ese caso ¿Te de guardas? mostrar nuestro interés. Entonces, escuchar a aquellas personas que eso, que han tenido esas dificultades y tenerlos aquí en cuenta como nota de participación, por lo menos, como ese interés que mostramos por aprender, ¿listo? Y que lo aprovechemos para ese fin, ¿listo? Entonces, preguntas o intervenciones, ¿quién tiene, muchachos? Ah, pero no sé, Marquitos, estamos con Ricardo, yo no he visto a Ricardo. No, tampoco no. No lo he visto Listo, conectado. listo, creo que Ricardo creo que está con los de décimo ahorita, con los de 11 ahorita, creo. Bueno, pero Bueno, igual no importa, tranquilo, nosotros. no pasa nada. Listo, entonces, Marquitos, ¿algo que agregar antes de continuar Sí, o qué? es importante que en estas clases virtuales, Nelsito, que los muchachos entiendan que solamente no es escuchar al maestro y escucharlo, sino que es el momento de escuchar las inquietudes de ustedes, qué inquietudes tienen. Es más, de escuchar qué han hecho, qué han avanzado y si algunos pueden, pues compartirnos parte del trabajo que han hecho para nosotros poder ir corrigiendo, para que después tengan una excelente nota y no digan, ah, pero es que como no dijeron, pero estos encuentros es importante, muchachos, ¿sí? Entonces los escuchamos, si hay inquietudes, si alguien quiere compartirnos qué ha hecho hasta el momento, cómo le ha ido con eso, cómo ha trabajado con su familia en cuanto a esta parte de la guía. Esa participación se tiene en cuenta en el sitio, ¿no? Sí, claro, no, eso es lo que hoy tengo aquí
Sí, tenemos. mi apuntador. Eh, sí, pues esa es la idea, lo que digo, porque pues a veces son los mismos de siempre y la idea no es esa. Aquí hay alguien que está preguntando. Aquí está Ricardo. Aquí estoy pendiente, estoy en otra clase, pero estoy, ya, ok, listo. Listo, Listo. Ricardo. Ricardo está aquí con nosotros de todos modos, está en 2 clases al tiempo. Listo. Ok. Entonces, inquietudes, muchachos. ¿Qué inquietudes tienen hasta Aquí el hay alguien momento? que está levantando la mano. Ah, no, no es que esté levantando la mano. ¿Qué se me hizo? Tun, 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 tun. No. Dos. Si alguien Ah, levanta sí, la mano, Nicolás Ávila. Nicolás Ávila. estoy Listo, escuchando. dale, Nicolás. Nicolás, Solo el chat, dice Nicolás. Dice, profe, una pregunta. Pues yo he encontrado un lugar localizado al frente de la estación de policía de Monteblanco y aquí se llama, pues bueno, y que yo sepa, ese es el domo. Entonces no sé si te ah, refieres al domo. Sí, sí se refiere al domo. Listo, muy bien. Ese es un sitio para aprovechar y es un sitio, no solamente, a ver, en ese sitio tengo entendido que se realizan talleres, ¿cierto? Talleres, o sea, se hace como una educación informal alrededor de algunos temas, temas que tienen que ver con las manualidades, con las artes. Profe, pero allá no solo hay como esas artes, por decirlo así, o esos tipos. Muy bien, Tam- También hay cuéntanos, teatro, también hay cuéntanos qué más. teatro. Por eso, O pero sea, bueno, dale, cuéntanos. es que hay más cosas, o sea, hay como danza. Ah. Listo, dale, cuéntanos tú qué sabes, Rodríguez. Pues que digamos, en cada una de esas, pues empiezan desde lo más básico como cosas ya más avanzadas, por decirlo así. Ok. Y ya. ¿qué Juan actividades? Sebastián, ¿cierto? Sí, es Pues que artes lo que dice, plásticas y así. este centro tiene que ver mucho con Secretaría de Integración, entonces, pues la idea es que allí exactamente se hacen algunos talleres que tienen que ver con las manualidades, con las artes, pues con las artes, los diferentes tipos de arte. Entonces hay artes, en ese caso manual, tipo pintura, tipo tallaje, escultura, bueno, no escultura como tal, pero sí algunos principios, teatro y danza, básicamente. Y pues se aprovecha para hacer reuniones, ¿no? A veces se reúnen fundaciones a hacer sus actividades. Eso básicamente es lo que yo sé. Entonces, si antes como eh, Juan Sebastián, ¿no? Fue el que habló ahorita, Juan Sebastián Rodríguez, ¿cierto? Entonces, sabe más cositas, pues chévere que nos comente. ¿Listo? Entonces, ¿quién más? ¿Quién otro ha tenido así, ha visitado lugares o sabe de lugares de esparcimiento, de cultura, de deportes? Bueno, aquí hay otro levantando la mano, entonces, y se me perdió. La bajó. Bueno, entonces voy a empezar yo a preguntar. Ah, no, ya eh, levantó la mano. tras la viña, ¿es usted o quién es? ¿Quién es Traslac? Cuéntanos, Prende el micrófono. cuéntanos tu, cuéntanos tu nombre antes y sabemos qué es lo que vas a decir. Dale, tras la viña. Creo que tiene el micrófono apagado, sí. Sí, porque no él escucha. Tras la viña, abre tu micrófono. Profe, hay un lugar, sí, pero ¿por qué no nos hablan? Dejen la pena, dejen la timidez, porque imagínense, no es antes que estamos escondidos ahora. Mm, Mira, aquí, por ejemplo, me voy a mostrar yo.
Tun, tururún. A ver si dejamos de espantarnos. No creo que todos estemos en pijama. Digo, estén. Mire, buenos días. Con la de Millonarios. Ahorita todos ahí sí pelean. ¿Es la de Millonarios o la de Chelsea? No, la de Millonarios. Ok. Bueno, listo. Entonces, muchachos, tras la niña, cuéntanos, ¿qué pasó con el micrófono? Muestre, cuéntenos, porque no habla. Dijo que hay un lugar y ya, se quedó ahí. Bueno, yo quisiera escuchar, por ejemplo, a ver, a Correa, por ejemplo. ¿Dónde está Correa? Profe, no me emociona el micrófono, no, grave. Uno de mi curso. Ver, varón. Varón, ¿qué ha hecho hasta el momento? Cuéntenos. Brian Varón. Nada. La participación les va a bajar la nota, Nelsito. No, no hay necesidad. Algunos trabajos tienen suficiente nota abajo que ni para qué uno les quita. Eso es una cosa, muchachos. Pues aprovechando acá, no sé si estaban los mismos de la vez pasada, pero sí, muy importante que tengan en cuenta que no se está haciendo la lectura de las guías. O sea, las guías a veces nosotros las tomamos como algo donde venga, muestre a ver qué punto, en el punto qué es lo que hay que hacer y ya. Y no nos preocupamos por eh, pues utilizar el material que se coloca ahí, porque pues el material es para que ustedes se apoyen, de leerlo muy bien, de releerlo, porque es que esos materiales son para leerlos varias veces, y de identificar, pues, así como cuando a veces nos ponían a hacer la lectura de alguna texto novela, ¿sí? Donde dijera cuáles eran los personajes, cuál era la trama, cuál era, eh, aparte de la trama y los personajes, qué más la que se pide, bueno, trama y personajes básicamente. Entonces, igualmente, cuando uno encuentra una lectura, pues hay un mensaje y ese mensaje hay que no solamente ver qué es lo que dice, sino de pronto ir más allá, hacer la reflexión al respecto, trazar una opinión sobre lo que está mostrando ahí, sobre lo que nos están indicando. Incluso vemos muchos mensajes, pues en WhatsApp y en el Facebook, muchos memes o mucha información ahorita incluso con lo del COVID, ¿no? Entonces nos cuentan X cosa o nos dicen X cosa y todo el mundo a veces repite, en ese caso reenvía los mensajes, pero ni siquiera sabemos de qué se trata y no generamos o no adoptamos una posición crítica frente a ellos. De pronto nos tomamos la tarea de ver quién es el que lo está diciendo, por qué lo está diciendo, ¿sí? Cuál es la intención de pronto, y pues realmente si es una persona que es autoridad en el tema, ¿sí? Porque eso pasa. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado con remedios que hablan de cura del COVID, que pues uno podría decir, bueno, puede ser que funcione, ¿sí? Pero no los comparamos con lo que científicamente podemos encontrar. O sea, incluso cuando la información colinda, ¿cierto? Cuando uno ve que la información con varias personas que sean reconocidos en algún medio, pues en ese caso tienen relación, en ese caso pues varios conceptos de las personas se parecen, pues uno empieza a creer que sí definitivamente es cierto. Pero cuando a veces alguien dice algo porque sí y nosotros lo reproducimos sin reflexionar, pues ahí está el detalle. Es lo mismo lo que pasa aquí en la localidad, a veces hay noticias que surgen y nosotros pues las tragamos así entero, como el chisme de corrillo, como el chisme del barrio y ya, ¿listo? Entonces, la idea es que nosotros en este caso, para trasladar a lo que estamos ejerciendo aquí en la revista, pues averigüemos con la familia, averigüemos en los medios y pues
más allá de saber qué es lo que hay, cómo lo hay y para qué lo hay, pues generemos una posición crítica al respecto, ¿listo? Bueno, por aquí por fin alguien dice, María Camila dice, bueno, primero estaba tras la niña que nos envió una foto que no sé si es de, como de Ciudad Bolívar. No, pero esto es de la parte de San Cristóbal, tengo entendido yo. Aquí dice que es la primera G con calle 48 Cusur. Que yo sepa, este lugar queda cuando uno baja por allí, Diana Turbay, y va hacia... La Victoria dice eh, que en la Victoria. no, más que la Victoria es, ¿cómo se llama este barrio? Más o menos la parte de la 11 Sur, de la calle 11 Sur, hacia arriba. Que en la península dice Traslaveña. ¿Dice la península? Listo, En ok, la muy península. bien. Bueno, María Camila dice, para el artículo, ¿solo es un lugar o se pueden más? Entonces, exacto. Nosotros podemos, cuando se trata de un artículo, podemos centrarnos en un sitio si el sitio nos muestra suficiente calidad, o sea, en ese caso, suficiente material como para ser interesante un solo lugar, ¿sí? Entonces uno podría centrarse en en un solo lugar porque le parece muy interesante y porque de ahí puede decir precisamente lo que estaba citando ahorita. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo lo hay? ¿Cierto? ¿Cómo funciona ese sitio? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué posibilidades nos da? Y de pronto, ¿cómo podríamos aprovecharlo mejor? ¿Sí? Pero, pues también podríamos tomar varios lugares y decir lo mismo. Decir, estos son los lugares donde, por ejemplo, se practica eh, parkour, ¿sí? Entonces, lugares donde se practica parkour. Entonces, uno podría citar varios lugares donde uno practica parkour, muestra qué hay en cuanto a esos sitios, cómo los hay, cómo está esa estructura, cómo están esas estructuras, cuáles son las posibilidades, o sea, para qué servirían, ¿cierto? ¿Qué figuras de pronto podría ser ahí? O de pronto también qué influencia tiene socialmente hablando, incluso políticamente hablando, podría haber una influencia. Y finalmente también cómo podríamos mejorar esos espacios, ¿sí? Entonces, podríamos hablar así de parque. Hace Sí. unos años existía como una pista de ciclocross que era ahí en Tenerife, por la parte de arriba de Tenerife, como en la parte baja del Virrey, y ese sitio pues se ha perdido, porque pues igual los muchachos no siguieron practicando, pues se le dio paso a otros sitios, a otras actividades, porque también desafortunadamente no hubo la fuerza, no hubo la participación de los jóvenes, y alguien llegó y dijo que no, que eso de reunirse ahí, eso era para vagos, que eso no, que eso de que los muchachos se pusieran ahí a montar bicicleta estaba mal visto, sí, entonces lo tomaron por la parte negativa y dejaron que ese espacio incluso en algunas partes se le pasara el bulldozer y derribaran las parte de la pista. Di Marcos. En el sitio, Luque y Manzano tienen una inquietud. Leo la de Luque, ¿sí? A ver si alguno nos puede Listo, dale, colaborar. Esa respuesta, dale. profesores. Una pregunta, por ejemplo, en el cortijo donde se practica skates, ¿hay tipos de pintura? ¿Hay tipos de pintura? ¿Se puede? Pregunta Luque. Sí, claro, ahí tiene dos frentes para trabajar, como dos temas, digámoslo así, porque está el del skate y el de la pintura. Incluso como subcultura, muchas de las personas que hacen skate, pues hacen sus grafitis representando pues esa visión cultural, ese estilo de vida, ¿sí? Entonces eso se plasma mediante pintura. Hay varias personas que lo hacen. Entonces ese podría ser un buen tema. ¿Listo? Sí. ¿Cuál es la otra, Marquitos? Manzano, una pregunta ya en cuanto a la guía y la evaluación de la guía. Profe, una pregunta. ¿Es un artículo por las tres materias o diferente para cada uno? No, es un artículo por las tres materias, ¿listo? Es un artículo por las Es un tres guía materias. integral.
Una guía integrada. Sí, exacto. Entonces, no hay lío que de pronto yo, que soy de educación física, vea que el artículo está centrado puramente en Sí, arte. sí, Yo no tengo inconveniente por eso, ¿listo? Porque pues precisamente nos unimos con aquí sí. el compañero Marcos y con el compañero Ricardo para generar esta guía y pues el tema es válido. Entonces, yo vuelvo a lo del ejemplo ahorita de Luque. Entonces, si Luque vio que allá se practica skate y, y en ese caso también hay pinturas, hay grafitis, pues uno puede llegar y integrar las dos asignaturas, digámoslo así. Y en ese caso, pues la parte ética, pues entra a jugar cuando yo muestro el pensamiento que tienen esas personas, la visión de mundo, la visión de vida, el estilo de vida, y pues más allá de ello, pues qué aporto a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo generar como enseñanza social? ¿Sí? No solamente como, ah, sí, yo monto tabla y ya, ¿no? Pues Oliveros. hay unos aprendizajes que se están generando ahí, hay unos valores que se generan ahí. Sí. Nelson, Lady Pinilla levantó la mano. Te escuchamos, Dale, Lady. Lady. Después Camila. Lady y Oliveros. Lady, Camila y Oliveros. A ver, Lady. Ellas levantaron la mano. Entonces, Camila, Buenos días, buenos ¿se días, Camilita. escucha? Sí, sí, te escucho bien. Te escuchamos. Bueno, es que, mm, bueno, es que mis papás tenían varios grupos de chicos en barrios que desconozco porque todavía no sé muy bien cuáles son. Entonces, yo quería ver si yo podía tratar el artículo en base a mis padres, porque ellos enseñaban a pintar y a danzar y a otras cosas. Pregunto. O sea, que si podrías trabajar sobre el tema pues, esa enseñanza que hacía tu papá y tu mamá, ¿sí? Sí, Sí, señor. Sí, claro que sí, porque pues ahí hay una experiencia, y hay una experiencia, en ese caso no pensaríamos tanto en el sitio, sino el artículo estaría centrado en las personas. Entonces, así como cuando yo hago un reportaje de algún personaje, en ese caso, cuando uno habla del sitio, habla del cómo, del qué hay, cómo lo hay y para qué lo hay. En ese caso sería la persona quién es, ¿sí? Cuál ha sido de pronto su formación y para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, o sea, cuál era el objetivo de su trabajo. Entonces, para mí sería muy valioso que hicieran un reportaje de eso. sí, claro, porque es desde la experiencia, ¿no, Nelson? Desde la Exacto, experiencia. desde la experiencia personal y pues en ese caso lo que digo, no estaría centrado el artículo en un sitio, sino en unas personas, en ese caso en unos personajes que Y están una frase. trabajando en pro de las demás personas y pues al contrario, pues de pronto ahí como te digo, como cuando uno es psicólogo y va a analizar o sea, o médico y va a tratar a su mismo hermano, papá, sí, pues no es lo mismo, pero pues es válido, o sea, está bien que nosotros destaquemos lo que nuestros padres hagan y eso es muy valioso. Sí. Oliveros. Había levantado la mano. Breaking. Espérame, yo anoto una cosita, espérame, Trasladinha, Luque, luego ¿quién fue que preguntó? Lady Pinilla también levantó la mano. No, no, Camila pero antes, no, la inquietud que hubo después de Luque, ¿quién era? Que se me fue. de Camila De Camila Martínez. Sí, Martínez. señor. Sí, Sí, Martínez señor. Martínez. Martínez Camila fue la que participó después de Luque. Bueno, listo. Camila Ah, Martínez, Camila Martínez fue la que escuché ahorita, ¿cierto? sí, sí. Ahora está Ok, levantando la listo. mano Lady Pinilla. Sí, señor. Sí, Listo, señor. listo, Pinilla. Dale, Pinilla.
Dale, Lady. ¿La está colocando en el chat o qué? Porque no, hable, Ladycita. Lady Pinilla. Y Oliveros también había levantado la mano. Uno de los dos, porfa. Oliveros, sí, te escuchamos. ¿Será que no prenden el micrófono, Nelsito? Porque levantan la mano y no hablan. A ver, entonces, a ver si hay algo en el chat. Para el artículo, Luque solo es pregunta. un lugar. Camila Garzón ya había dicho que si un lugar o se pueden más, ya dijimos eso, lo de la Victoria, San Cristóbal, San Martín, sí, muy bien, eso es por el lado de San Martín, sí, señor. Esa foto que mostraba atrás la ella. Aquí decía, sí, es que ya, listo. Manzano ya, Manzano me faltaba. Manzano. Manzano era el otro que había que anotar, Manzano. Listo, a Manzano ya le contestamos. Triviño. Las dos las podría trabajar así todas ya hay como pinturas de animales tipo realistas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, Luque, lo que cita ahí, Luque ya nos habla de qué tipo de pinturas hay ahí en el sitio. Entonces, eso es importante, identificarlo. Sí. ¿Listo? Eh, con el grado décimo, el profesor Ricardo y tiene un artículo extenso de todas las modalidades de pintura que hay. Y pues yo, por ejemplo, no tenía idea que fueran tantas. Entonces, si ustedes entran e incluso averiguan sobre los pocos grafitis, porque los demás son tachones, rayones que hacen por ahí en nuestros parques, pues de pronto vamos a encontrarnos con que reconocemos qué tipo de arte es arte, ¿no? Porque lo que digo, uno encuentra parques que al contrario, lo que hacen es deteriorarlos con por ejemplo, millonarios, con por ejemplo grafitis de millonarios, ¿sí? Entonces hacen las barras bravas, entre comillas, generan sus disque grafitis, pero no, eso no es grafiti, eso ya, así como dicen, eso sí ya se llama es vandalismo, pues. Término mal utilizado por nuestros gobernantes, ¿no? Sí, Bueno, sí, claro. aquí dice García, profe, es que yo conozco el Parque Cantarrana y el Parque Villa Alemania. ¿Puedo hacer artículos sobre eso? Claro que Claro. sí, García de 91. Nosotros en cada parque, incluso podrías tomar uno de los dos parques, no hay lío, pues nosotros tenemos unas posibilidades en cada sitio. Si yo hablo, por ejemplo, de nuevas tendencias en Bogotá, uno puede hablar del Skylane, del lacrosse, del bipolo, de los malabares urbanos, del fútbol freestyle, del parkour, del jump rope, del jogger, bueno, del BMX Park. Entonces, hay diferentes posibilidades que yo puedo utilizar, pues como diferentes actividades, pues que puedo realizar. Oliveros, de nuevo, es que si no lo escuchamos, Oliveros, sigue intentando, revisa tu audio. Sí, habla a ver si te escuchamos. Mira el micrófono, revisa. Porque él hace rato levantó la mano y tiene una inquietud. Sí, pero no lo escuchamos. Sino el que le toca en el chat. Oliveros, revisan los tres punticos y miras ahí para la configuración del audio. No te escuchamos todavía, Oliveros. Entonces, ahí en la configuración, en los tres punticos, busca y arregla lo del sonido. ¿Sí? Hay opciones de sonido, revisa las opciones de sonido que hay en tu computador, ¿listo? Bueno, mientras tanto, estoy redondeando lo que decía García, que pues conoce Cantarrana o el Parque Villa Alemana. Entonces pues el Parque Cantarrana es un poco más natural, tiene espacios naturales, mientras que el Parque Villa Alemana es más cultural,
¿cierto? Dentro de eso que ya conocemos como paisaje cultural y paisaje natural. Y en ese caso, pues, son distintas las actividades que podría realizar en cada uno. Entonces, eso es algo que puedo destacar. Ojalá puedo tomar fotos o de pronto obtener las fotos, que eso igual uno las encuentra en internet, lo encuentra las fotos del sitio y a esas fotos le adiciona una presentación de que diga qué es el parque, ¿cierto? Cómo está compuesto el parque, ¿sí? Qué componentes tiene y para qué se puede utilizar. Entonces, cuáles son las posibilidades de actividades en ese sitio. Y pues, ¿cuál sería la propuesta? Yo como visionario local, ¿cierto? Como visionario podría decir qué quisiera que se hiciera en ese parque y cómo lo podríamos hacer. No como a veces hace el personero, ¿no? Entonces el candidato personero dice, sí, les voy a hacer una piscina en el Almirante Paella, cosa que no es posible, entonces no. Cosas que sean posibles, que sean aterrizadas, yo las puedo proponer, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias tomaría para colaborarnos entre todos y lograr el objetivo que como visión me proponga? Dime, Marquitos. Lady Pinilla levantó la mano en el sitio. Lady, Dale, Lady. Lady Por si Pinilla. Ahí Oliveros, en el chat también están escribiendo. en Profe, el ¿será chat que puedo, dice, sí, profe, dale. ¿será que puedo realizar el artículo sobre el Parque La Andrea y Jockey Barrios? Claro, Jockey Barrios es un gran personaje. Pues si ustedes se han dado cuenta, eh, Jockey, pues gracias al apoyo de Juan Pablo Barragán, pues ha logrado en ese caso grabar algunos videos, algunas canciones, ¿cierto? Que destacan nuestras habilidades sociales. Cuando nosotros pues crecemos en un barrio como esto, como este, pues tenemos unas dificultades económicas, dificultades sociales por pues seguridad y demás, por la droga, por el microtráfico. Y pues ellos en ese caso han destacado pues ese salir avante de esas situaciones. O sea, en ese caso, crecer en medio de esas dificultades. Pues en ese caso están pues varios videos de ejemplo, no solamente el de amigos, sino el del Eh, fútbol sala, el del micro, ¿sí? Y mm, pues precisamente en lo cotidiano que se muestra de la localidad, pues también está ese resaltar de cómo las personas pueden salir adelante en medio de esas dificultades, generar conocimiento, generar posibilidades académicas, generar posibilidades de desarrollo social, económico, personal, ¿sí? Y tal vez en ese caso grupal, ¿cierto? De cómo invitar a los demás amigos a eso, a salir adelante a pesar de las dificultades. Entonces me parecería muy interesante ese artículo, pues si logras encajar pues bastante información que tenemos por sí. ahí eh, acerca de la Andrea, porque particularmente el Parque La Andrea, Además, ya pues muchas fundaciones, ¿no? Fundaciones para entrenamiento de fútbol, de micro, allá van muchas fundaciones con los chicos. ajá, sí, señor. Entonces, alrededor del parque se pueden tejer se han tejido varias experiencias y con Yoki pues se ha hecho un buen trabajo. Pues en apoyo con lo que digo, con Juan Pablo Barragán. ¿Listo? Listo. Seba Levantó. Raperito, sea Rodríguez, ¿cierto? ¿Crees que es Rodríguez? Entonces, Sebas, Pinilla, ya Sí, profe, es que y Sebas, Pinilla, Cevitas, a ver. dale, Sebas mientras tanto. profe, pues es que también, bueno, no sé si se pueda, es que ahí por la principal, sí, de la Andrea, hay un lugar que es para personas de la tercera edad, se llama Centro Día. Pues mi abuela Sí. está allá y allá les enseñan a realizar, bueno, a trabajar con acrílicos, a realizar vitrales,
a hacer confección artesanal de tapetes y como creación de cuadros con materiales reciclables. Y Sí, pues claro el que arte, sí. digamos, o sea, le meten mucha arte, literalmente porque hacen muchos como encuentros en parques y donde llevan a las personas y les inculcan un poco más el arte porque los ponen a trabajar como intercambiando conocimientos con demás personas y así. Bueno, en cuanto a lo que dice Sebastián, es importante destacar eso. Nosotros podemos diferenciar por grupos etarios, o sea, por edades, se llama etarios, por edades, las actividades que se pueden dar para los niños o para los bebés incluso, para los jóvenes, para los adultos y en este caso para la gente de la tercera edad. Entonces, desde ese punto de vista también podríamos centrar el artículo, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que se presentan particularmente para esos niños? ¿Cuáles son las actividades particulares para los jóvenes? ¿Cuáles para los adultos? Y en este caso, ¿cuáles para los abuelos? Si en este caso lo centras también en ese centro que está ahí, dices en la principal de la Andrea, para los abuelitos, es válido, claro que sí. Entonces también, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cómo lo hay? ¿Sí? ¿Cuáles son las posibilidades que se dan en ese sitio? ¿Cierto? ¿Qué se enseña? ¿Qué se practica? ¿Qué oportunidades tienen? Y pues para qué favorece a los abuelitos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de trabajar con ellos ahí? ¿Listo? Entonces, ese también podría ser un buen tema. Listo. Pinilla, ¿qué pasó al fin que no habló? Buenos días, Ah, listo, Pinilla. Buenos días. Oliveros, Oliveros. Ah, ¿es Oliveros? Sí, Listo, señor. Oliveros. Profe, yo estoy investigando sobre la Casa de Cultura y también Oliveros, revisa tu intensidad de internet y ahorita tratas de volver a intervenir y si no lo escribes porque no te entendimos bien. ¿Listo? ¿Vale? Revisa tu intensidad de internet y si acaso le escribes. Aquí decía Nicolás Ávila, profe, y el Parque Virrey al lado de la Escuela de Serranías donde un señor lo hizo y con diferentes llantas que... ¿dónde un señor lo hizo con diferentes llantas que la qué? Que la localidad le daba, él hacía sillas, arreglaba los cumplidos, hacía figuras y demás, esto serviría. Ah, ok, sí, claro. Eh, Bueno, no te entiendo bien qué es lo que fabrica él con las llantas. Dice algo de hacía sillas y arreglaba, me imagino que los columpios. Entonces, claro, esa, por ejemplo, es una actividad importante porque el señor, ahí sí, cierto, Marcos, ahí que está hablando de que con Marcos se centra mucho en la parte ética. Este podría centrarse mucho como entrega social, ¿cómo se diría, Marcos? Marcos, ¿estás ahí? Ah, no, Marcos se fue. Bueno, entonces, en el caso de centrar en una persona, uno puede destacar esos valores eh, de entrega social, es decir, de que yo como ser humano digo, bueno, yo voy a aportar algo a esta sociedad y voy a dar un ejemplo de cómo hacer reutilización de algún material. Entonces, esa parte se podría centrar mucho desde la ética y de cómo yo, como ciudadano, aporto a la sociedad. ¿Sí? Entonces, ese para mí sería un buen tema, Nicolás Ávila. Necesito más Bien. Ricardito, dime. compañeros, buenos días, ¿cómo están jóvenes? Nelson, Bien. estaba yo escuchándolo atentamente, pero estaba en otras clases, no los podía así como hablar claramente, pero ven, escuchándolo se me ocurría una cosa. Eh, Ahorita que hablaban de Yoki Barrios, acuérdense que nosotros hemos tenido en el colegio compañeros que han sido
primos o han estudiado con ellos. Por ejemplo, de eso tú te acuerdas de nuestro compañero Motas de la tarde. ¿Te acuerdas que trabaja en la peluquería? Sí, claro que sí. Por ejemplo, un artículo interesante sería también contactar a gente de la localidad, conocidos que no tienen que ser ni siquiera artistas famosos, pueden ser. ¿Me escuchas bien? Sí, sino que alguien me sacó momentáneamente la reunión, no sé qué pasó. Ah, ok, Bueno, fresco. listo. Te comentaba que nosotros tenemos gente en la localidad y más cerca de lo que creemos, que tiene que ver mucho con expresiones artísticas. Por ejemplo, la peluquería es una expresión artística. Muchos muchachos que han sido buenos en artes se dedican luego a la peluquería, a la estética, porque tienen buen pulso, porque hacen expresiones artísticas de ese tipo. O sea, podría ser. Ah, Acuérdate los colectivos de ciclistas que se van el fin de semana por allá hacia la regadera, hacia yo no sé qué sitios. Hay colectivos de ciclistas muy interesantes que tienen experiencias deportivas muy buenas. Compañeros nuestros como tú, como el profesor Luis Eduardo en la tarde, que van a hacer atletismo por la Avenida Boyacá. La Avenida Boyacá los domingos es un centro de artes muy grande, perdón, de actividad física muy amplio. Yo creo que nosotros tenemos primos, parientes, amigos que hacen deporte un fin de semana. Incluso una cosa interesante es la gente que sale un fin de semana a vender jugos, a venderle productos a los deportistas. Ahí también se puede hacer un artículo interesante del sitio. Hay muchos sí, señor. aspectos que se pueden abarcar en cuanto a lo que se puede trabajar. Lo importante es que los chicos entiendan que el artículo sobre artes y educación física, incluyendo la ética, porque es que la ética siempre en ningún aspecto se puede dejar de lado. Cualquier artículo tiene un aspecto ético importante y de valores. Entonces, simplemente los chicos tienen que saber que el artículo que van a hacer puede ser encaminado hacia las artes, hacia el deporte, cualquiera de los dos, no tiene que ser necesariamente, o sea, si es de artes, no quiere decir que Nelson no lo vaya a calificar, y si es de deportes, no quiere decir que yo no lo vaya a calificar o a ponderar. Simplemente es un trabajo con ese tema. Puede ser un colectivo, puede ser una persona, puede ser un sitio. Escuchaba cuando hablaban de alguien que los abuelitos, los papás trabajaban en cosas artísticas. Claro, ese es un artículo muy interesante. Tienes que explorarlo muy bien, hacerlo muy interesante, ver cuál es el punto de vista desde el cual lo van a hacer, y hacerlo muy bonito, hacerlo muy humano, meterle muchas ganas y que quede una reflexión para que cuando alguien lea ese artículo le pueda servir de ejemplo para la vida, Nelsito. Sí, señor, exactamente. Ahí hay unos referentes muy importantes y más que referentes, pues nosotros sabemos que en el colegio hay muchachos con muchísimo potencial. Entonces, como dice Ricardo, entonces a partir de esos ejemplos, uno puede generar nuevas ideas. Entonces, así como lo que estaba citando de los muchachos que se dedican a la barbería. Yo no puedo llegar a ser, en ese caso, barbero con un mal pulso y de pronto con un sentido como Antiestético. muy antiestético, de pronto Sí. incluso muy anticuado o muy limitado del arte. ¿Sí? Yo tengo que ser un conocedor para de pronto llegar y decir, en ese caso, llamar la atención de los clientes y en ese caso mostrar mi trabajo. Si yo soy una persona muy cerrada, muy, ¿cómo se dice? Muy ensimismada, pues difícilmente lo voy a poder realizar y si no poseo esas habilidades artísticas. ¿Listo? Ah, ya volvió Marquitos. Bueno, Sí. Muñoz dice, y voy a dejar que en adelante siga leyendo Marquitos. Tú lees y yo contesto. Muñoz dice de nuevo, buenos días, profes, ¿podría hacer mi artículo sobre el parque La Cabaña? Ay, pero Sí, ahí pues yo creo que incluso yo pienso que no es necesario de pronto que repitan este tipo de preguntas porque ya se está volviendo como por eh, participar, pregunto algo así. No, o sea, ya dejamos claro que, que hay unas posibilidades y en ese caso hay unas posibilidades alrededor de los parques que no tiene ningún inconveniente. Ya la cuestión es cómo yo abordo el tema, qué tanto material me sale ahí, porque
Diferente es hablar de un parque Cantarrana que tiene como varios espacios, a de pronto la cabaña que es simplemente una cancha, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, digo del parque La Cabaña, mira, empiezo a averiguar y tiene una historia, e incluso desafortunadamente hay un evento ahí de muerte, ¿sí? Alguna vez hubo un asesinato ahí, deportivo, entonces ese tipo de cosas, incluso fatales, pues pueden alimentar mi artículo, ¿sí? Pero sabiendo, exacto, muchos datos sobre el sitio, no simplemente, ah, sí, el Parque La Cabaña y tiene tantos metros y es así ancho y tiene contiguo el salón comunal y en el salón comunal se hacen... No, hay que mirar que ese sitio pues esté alimentado, así como muchos parques de nuestros barrios, muchas canchas de nuestros barrios, porque no son parques exactamente, sino simplemente canchas de nuestros barrios tienen una historia, tienen de pronto algunas posibilidades en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, aquí en Tejares, últimamente están trabajando con esto del apoyo a los mercados campesinos, entonces están ayudando en la distribución de esos mercados campesinos, cosas por el estilo. Entonces hay que informarse de qué es lo que se puede hacer. Entonces, repito, qué hay, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo lo hay, ¿cierto? ¿Qué estructura tiene? ¿Sí? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Para qué sirve, ¿cierto? ¿Para qué se puede utilizar? ¿Para qué se está utilizando? Y qué propondría yo? ¿Qué podría yo proponer para que ese sitio fuera utilizado de manera más óptima, tuviera otras posibilidades, ¿sí? Y que esas posibilidades pues estén amarradas a algo viable. Incluso yo puedo averiguar a nivel de proyectos, hay unos proyectos que son de 5 o 10 millones en la localidad, uno puede averiguar que el 50% de los rubros se pueden dar para eso, averiguar con la localidad, con la JAL, por ejemplo, o en la misma página de la alcaldía, a veces suben convocatorias donde uno puede participar. Ahorita incluso están, por ejemplo, en el Consejo Local de la Bicicleta. Entonces, en próximos días, ya no sé si ustedes se inscribieron, si no alguno, si quiere mayor de edad que quiera inscribirse, yo le envío el enlace. E incluso va a tocar mandarlo por el grupo porque sería bueno. Hay un enlace para matricularse en la votación para el Consejo Local de Bicicleta. Y eso, aunque no parezca, pues como citaba Ricardo de los grupos, eso es importante. Porque en la medida en que yo me pongo de acuerdo con más personas para realizar una actividad, incluso mejoro la seguridad propia y de los demás. Y mejoro la salud. Y mejoro la calidad incluso académica de las personas. Sin querer, yo me encuentro con X persona, intercambio conocimientos y seguramente voy creciendo. ¿Listo? Bueno, sigue. Tú lees, Marquitos. Nelsito, es que lo que está en el chat, los niños y los muchachos que están preguntando es lo mismo, que si lo puedo hacer en tal lado, que si estoy en una fundación, que no, ya tú les respondiste que sí, que el hecho es que Listo, ellos ok. hagan una buena investigación, pero Lady Pinilla está levantando la mano, Nelsito. Listo, entonces vamos a atender ahora los que nos levanten la mano y nos puedan preguntar aquí directamente. Listo, ya no vamos a atender más por chat, excepto a Pinilla, ¿me dices? Sí, Lady Pinilla está levantando la mano. Ah, bueno, porque es que si no puede hablar, aquí yo le recibí la pregunta por WhatsApp. Listo, entonces, dale, Lady Pinilla. ¿El agua no limpia? Lady, Un pocillo pequeño. ¿no? Bueno, entonces por acá. Ah, no. No, no, no. No, yo creo que, no Si sé si no, pues ahora sí los vamos a escuchar. Sí, lo que tú dices, Marquito, las preguntas son muy similares. de lo mismo. Aquí Que voy a leer rápidamente. Dice, por ejemplo, ay, espérame, me subí mucho. Lo de las llantas, bueno, eso es como reciclado, claro que sí, válido. pregúntate. La Academia de Baile de Venegas, también chévere. Carvajal,
Academia donde se practica varios deportes, sí, claro. Eso de Carvajal de 9-1 también. Sí, él hace columpios y demás, sí, muy bien. Oliveros, sobre la Casa de Cultura de Usme también, que hacen prácticas artísticas, dice Oliveros, muy bien. Eh, Ortiz, sobre Skate Park del Miravalle también. Juegos comunales, sobre juegos comunales dice Muñoz también. Listo, sí, claro. Todo eso es valioso. Ya entonces como vimos, no solamente nos centramos en lugares, sino centramos en personas y en eventos. ¿Listo? Entonces, los artículos que ustedes van a producir ya no solamente tienen la idea de lugares, sino también de personas y de eventos alrededor de los cuales podemos hacer el artículo. ¿Listo? Esa creo que es la novedad para Profe, mí de una esta reunión. pregunta. Lo fructífero de esta reunión creo que ha sido esto. Pregunta. O sea, que se podría hablar, por ejemplo, sobre una academia de baile como más a fondo, ¿sí? Sí, señora. Entonces, dame el ejemplo ahí más o menos, a ver, así como, ¿cómo lo podrías pensar de acuerdo a las preguntas que estoy diciendo? ¿Qué, cómo, para qué? No, pues es que, o sea, tengo como varias academias en la mente, profe, pues estoy pensando una que pueda funcionar con esas tres cualidades. Ah, ok, listo. ¿Con quién estoy hablando? De, Con Nicole Pinilla, profe. de Nicole Ah, Pinilla. con Nicole. Ay, Dios mío, ya yo no le conozco la voz a Nicole. Pinilla Nicole. Listo, entonces, sí, en ese caso, tú puedes tomar la academia que tú digas que como que tiene más, no diría tanto fama, de pronto que uno vea que reúne más elementos. Ya voy a eso. Incluso particularmente conozco una que reúne muchos elementos, pero pues hay muchas cosas que no me cuadran, entonces Sí. eh, no sé, veo antes como antivalores ahí en la situación. Entonces, hay que, en ese caso, pues si yo voy a ver qué hay, pues de todos modos sería bueno determinar eh, quiénes son las personas que dictan ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué formación tienen las personas? ¿Sí? Hay gente que de pronto no tiene su cartón, como dicen, universitario, ¿sí? Pero pues se han preocupado por estudiar. ¿Sí? Entonces, incluso uno en principio ve que hay personas que, bueno, listo, yo no pude acceder a la universidad, pero voy aquí al diplomado X, voy al diplomado Y, voy al foro no sé qué, ¿sí? Entonces como que estoy constantemente investigando. Entonces, uno es ver que esas academias estén dirigidas por personas que se preocupan por su formación, ¿sí? Por indagar, por investigar, por conocer, por en ese caso como uno de profe, le toca llegar y en este caso generar nuevas estrategias pedagógicas, ¿sí? Nuevas Actualizarse. herramientas, actualizarse, ¿listo? Entonces esa parte del qué vendría amarrada ahí. No solamente así, tienen un local bonito, o supuestamente tienen muchos trofeos, como pasa con esa academia, que se compró un poco de trofeos, los puso ahí, y entonces la gente cree que es que se los han ganado. Entonces, eso llama la atención. Entonces, es una estrategia que es válida, promocional, pero pues no es lo ideal, no es como ético el asunto. Entonces, bueno, entonces, ¿qué formación tienen las personas que dirigen? ¿Cómo cuidan su sitio, cierto? ¿Cómo cuidan su local? Cuáles son las estrategias pedagógicas que manejan, cuáles son las posibilidades académicas, cuál es la proyección académica del sitio, de pronto cómo ve uno a los profesores que manejan la metodología de trabajo, ¿cierto? La metodología, la didáctica de trabajo, cuáles han sido los logros, claro que sí, y de pronto cómo podríamos proyectar ese tipo de academias como ese aporte personal a nuestro crecimiento, ¿sí? O sea, ¿en qué me aporta un sitio de esos a mí? ¿En qué le aporta a la sociedad?
¿sí? ¿Qué enseñanzas trae para mí? No solamente, sí, bailé chévere, aprendí a bailar bonito, sino también en cuanto a la parte ética, ¿cierto? En la parte de valores, ¿qué me está aportando y qué está aportando a la sociedad? ¿Listo? Sí, Denis Listo, Reyes. profe, muchas gracias. Denis Reyes Listo. dice, Denis Reyes dice, profe, ¿hay alguna posibilidad que el lugar sea distinto a Usme? O que no sea Usme. Pues la idea para nosotros, eso sí lo tenemos aquí como grupo, que no sea USME. Ahí sí, pues, Que sea Usme. dinos, nuestra idea es que sea USME, dinos por qué razón podría ser otra, no sé. Pero nosotros queremos que sea USME porque estamos hablando de reconocimiento de nuestra localidad. Y en eso sí está centrada la guía. Sí, tiene que ser Usme. ¿Cuál sería la razón especial para que no fuera USME? Cuéntanos, Reyes. Porque USME tiene mucho potencial y muchos sitios bonitos. Y porque además es nuestra localidad, al fin y al cabo. No es que tenemos que ver la realidad nuestra, nuestro entorno. Ajá. Ah, bueno, aquí dice una foto. ¿En dónde están? Estamos pasando Biblioteca Digital de Bogotá. Aquí me envió alguien por WhatsApp. Estoy mirando. Profesor Nervo, muy buenos días. ¿Quién? ¿Quién habla? Soy Lucky. ¿Quién? Soy Lucky. Luque. Ah, listo, dale, Luque. Buenos días, Dale, profesor. Ángela. Listo, pues. Pues, a ver, pues, al parecer, Ortiz también va a trabajar el mismo tema que yo. Entonces, pues, tenía la pregunta de cómo podríamos, si se puede, y también cómo podría trabajar los Espérame, dos. tiempo. Repíteme y hazlo pausado porque no se te escucha bien. Entonces, tranquila, repítelo despacio, como en Bueno, cámara lenta. bueno, pues sí, Ortiz también al parecer va a trabajar el mismo tema. Entonces, pues, pues quería preguntar si eso se podía, si se nos trabajar el mismo tema. Y la otra pregunta sería que cómo podría dividir los dos temas, por ejemplo, el tema del skatepark y también de la pintura que se encuentra ahí. Cómo dividir los dos temas en el mismo artículo. Marquitos o Ricardo, ¿me ayudan? Yo entendí que como de Usme Pueblo y esto, ¿me ayudan a ver qué entendieron? Hola, Delcito. Sí, yo le entendí a la chica más o menos que la idea era que si se podía, creo que le entendí eso, que si se podía trabajar el mismo tema, de pronto que otra persona se pueda repetir temas. Digamos que sí se pueden hacer, claro, artículos sobre un mismo sitio, no importa que, lo que pasa es que es muy difícil que una persona haga un artículo igual a otro, o sea, cada cual tiene un punto de vista totalmente distinto. Mucha gente puede hacer un solo artículo sobre el parque entre nubes, pero cada artículo va a ser particular porque es que cada uno tiene una forma de atacarlo distinto. Y el otro era que si en el mismo artículo podían hablar tanto de deportes como artes, por ejemplo, hablar de en tal parque se hace tal práctica deportiva, pero también se encuentran grafitis muy bonitos, también se hace ahí dibujo al óleo, qué sé yo, van pintores por la tarde a hacer obras artísticas, en fin. Claro, un artículo puede ser de ambos temas, puede tratar lo deportivo y puede trabajar lo artístico también. Creo que eso fue lo que entendí, no sé si estoy errado. Sí, ya, sí, yo le entendí también eso, que como que si podía tratar de Usme Centro, si de pronto alguien más lo estaba tratando, y que si le podía agregar, no sé qué, algo de lo que ahorita hablabas del Parque del Cortijo, algo así, no sé. Pero bueno, básicamente, es, como dice Ricardo, si se trata de un mismo sitio que traten dos personas, pues ahí lo que nosotros entraríamos a ver es que precisamente el artículo sea totalmente diferente, ¿sí? Porque pues lo triste sería, incluso pues, bueno, éticamente hablando, no es bueno que pues nosotros vayamos a copiar, no, si pues coinciden en el sitio, no hay lío, cada uno tendrá su propia investigación, sus propias fotografías, sus propios conceptos, su propio averiguar,
su propio reportaje, su propio resultado, su propia propuesta. ¿Listo? Entonces eso es lo que entraríamos nosotros a mirar, que no fuera igual y ya. Bueno, muchas gracias. Listo, Ángela. Reyes, porque estoy fuera de Bogotá y me gustaría hablar del espacio donde estoy. Ah, ok, listo. Tintirín. ¿Qué opina Ricardo y Marcos? Porque dice el niño que está fuera de Bogotá y me gustaría hablar sobre el espacio donde estoy. Porque pues la verdad, Sí, yo pensaría que pues esa sería la buena razón, ¿no? Al contrario, entonces en ese caso sería bueno que nos enviara la foto de dónde estoy, ¿cierto? Y de sí. pronto porque es importante el sitio. Incluso como, digámoslo así, como historia de vida, pues yo en este caso estoy fuera de Bogotá por alguna razón. Entonces, sin contarnos, ¿cómo se dice? Pues esas intimidades, digámoslo así, porque hay cosas muy íntimas, pues podría entrar a destacar pues que hay una razón para que yo esté ahora viviendo fuera de Bogotá, porque claro, nosotros tenemos unas necesidades particulares o unas situaciones particulares que incluso alimentarían esa, ese artículo, ¿cómo se dice esa parte? Ahí sí, Ricardo es más ducho en el tema, en esa parte artística. A ver, ayúdame Ricardo, qué pena. Nelsito, lo que está comentando el muchacho me parece que es lo que nosotros podemos llamar como excepciones de la regla, porque es que evidentemente tenemos una población que está cautiva del sitio donde están ahorita pasando su cuarentena. Hay muchachos que, yo creo que hay chicos en el Eso. colegio que viven en Ciudad Bolívar, que viven en, qué sé yo, en Tunal, necesariamente no tienen que vivir en la localidad de Usme. Obviamente esos chicos, pues, estando en esa cuarentena, pues no pueden, digamos, tener la facilidad de hablar con gente del entorno que les pueda ayudar. Digamos que esta sería una excepción clara, ¿no? Porque el chico no está en el momento aquí y no podría levantar una información certera con respecto al sitio donde está viviendo. Otra cosa es que él sí puede hacer un artículo, pienso yo, y lo que tú dices es muy interesante. Ese artículo también se puede acompañar de fotos, chicos. Miren que ustedes pueden, eso es lo que se llama un publireportaje. Ustedes pueden acompañar de fotos el artículo, pueden explicar más o menos a qué se refieren, pueden hacer una... Yo escuché por allá alguien que hablaba ahorita de si podían hablar de la historia del sitio. O Nelson, creo que eras tú que decías que se puede hablar de la historia del sitio, claro, uno nos puede georreferenciar. Eso se llama georreferenciación, hablar de un sitio y decir, este sitio está ubicado en tal parte, tiene tantos años de historia, pero no se pueden limitar a eso. Tienen que también decir qué cosa hace particularmente interesante en tu artículo ese sitio, que un muchacho está haciendo una actividad física ahí desde hace tantos años y gracias a eso pudo participar en el Comité Olímpico Colombiano, gracias a eso ahora está en Europa haciendo actividad física, qué sé yo, hay muchas cosas. Lo importante no es solamente que el sitio lo describan, sino decir qué encontraron en ese sitio que es interesante, qué hay de misterioso, qué hay de sabroso para echarle uno ahí muela, para uno decir, oiga, qué interesante este artículo, voy a leerlo, porque si es solamente una descripción física de un lugar, pues no pasamos de hacer eso se llama hacer una descripción de un sitio. El artículo tiene que cogerle sustancia y decir, mire, este sitio es importante o es interesante, porque aquí pasó tal cosa. Lo que pasa es que no lo decimos en esos términos. La gracia del artículo es que ustedes lo escriban, por eso es que hay tantos ejemplos de cómo es que se hace la revista y cómo se escribe, diciendo una historia, contándonos una historia interesante. Lo que pasa es que esa historia tiene partecitas distintas. Ustedes pueden ubicarla, decir dónde queda, quién fundó el parque, a raíz de qué se fundó el parque, por qué es que quedó abandonado, por qué es que lo están usando, en fin, cualquier cosa. Eso depende de cómo escriban ustedes el artículo. Y ojalá no se vuelva como una receta de decir, el parque queda en tal lado, el parque es tal cosa. O sea,
ahí entra la parte de ustedes de redacción, ¿no, muchachos? De escribir la cosa como de una manera que uno diga, bueno, me leo este artículo, me gustó y me dio alguna enseñanza. Pero hablando particularmente de los que viven fuera de Bogotá o están fuera de la localidad, pues yo diría que tendrían que ser muy claros, específicos en por qué es que hacen un artículo sobre otra zona y aclararnos que no están en Bogotá. Creo que eso no tiene que ser parte necesariamente del artículo, sino por aparte explicarnos en alguna reseña, decir, miren, este artículo lo dice sobre tal zona porque es que estoy fuera de Bogotá y estas son mis circunstancias particulares. Que los expliquen, ¿no? Sí, Ricardo, muy bien. Eso era lo que yo quería como visión, porque tú tienes un conocimiento más claro de lo que son bueno, en ese caso el urbanismo y demás, esa visión es muy importante. Entonces, sí, definitivamente, como dice Ricardo, en ese caso la razón no se tendría que colocar ahí en el artículo, es que yo lo hice por tal razón, sino que nos expliquen por aparte cuál fue la situación, reporten con fotos, o sea, pues igual, un artículo de revista lleva sus fotos, ¿cierto? Entonces la idea es que nos pongan ahí las foticos. Listo, muchachos. Bueno, no sé si tienen algo más, porque la verdad, yo también tengo que ir a trabajar en otros asuntos. Entonces, a ver, no sé si tengan alguna otra pregunta. Aquí ya le contesté por WhatsApp, por chat a García, que también es muy interesante generar conciencia de los alrededor de los parques, porque a veces se invade de consumidores y de gente que se roba las cosas, entonces esa parte de rescate también es muy interesante que la destaquen, ¿listo? Carvajal. Levanta la mano, Carvajal, Carvajal. listo, dale, Carvajal. Dale, hija. Profe, una pregunta. Mejor dicho, el artículo se podría tratar, o no, podría contener como historia de cómo se formó, el porqué y así, también testimonios de las personas que lo utilizan. Y me preguntaba que si tampoco, no solo utilizar imágenes, sino también cómo crear como algún dibujo o alguna pintura. Pues me parece muy interesante de entrada eso que dices de reportar los conceptos de las personas, ¿cierto? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esas entrevistas, ¿sí? Entonces, es muy importante el conocimiento que tienen las personas que están ahí cerca al sitio o que de pronto conocen sobre el sitio, no solamente porque están cerca en este momento, sino porque conocen sobre el sitio, conocen su historia, conocen sus posibilidades. Eso es muy interesante. Entonces, sí, claro que sí, Carvajal, ese es un buen punto de vista a tratar. Muy bien. Y en el sitio otra cosita con respecto a lo que pregunta el muchacho, de hacer un dibujo y eso, claro que sí, eso es lo que se llama graficar la información, hacer una ilustración, hacer una infografía. Ustedes pueden también buscar una cosa que les comento, para los artículos es muy interesante buscar la infografía. Ustedes pueden buscar en internet qué es una infografía y se dan cuenta que es un resumen gráfico de la información que ustedes averiguaron. Y si ustedes lo pueden hacer en gráfica, en dibujo, en lo que quieran, pues válido. Incluso hasta más puntos les da de pronto. No es necesario, no quiere decir que es que si no tenga eso no lo van a valorar igual, pero es un esfuerzo que se tiene en cuenta. Sí, señor. Ese es alimentar el artículo. Muy bien. Eso sirve para alimentar el artículo. Listo, muchachos. Profes, no sé si no hay nada más, la verdad, sí. Me No, voy a yo creo que con eso. retirar. Yo tengo otra reunión ahorita, otra clase. Sí, Listo. compañeros, estamos en lo mismo. Ok, listo. Bueno, Del ahí ciclo coloqué mi inquietud. número. Ahí coloqué mi número, de todos modos, que alguien lo pidió, no sé, de pronto ya saben, uno a veces no puede contestar de inmediato, entonces tiene que tener paciencia, pues el espacio para contestar era aquí, pero bueno, ya por lo demás, tienen que tener paciencia, por favor. Di, Marquitos. Es que tú sabes que son los niños Batista, ¿no? El niño tiene un grupo de muchachos que hay en el parque, tú sabes dónde queda el parque, se reúnen para practicar el deporte, lo de micro. Ellos necesitan apoyo para formar su equipitos y todo eso. ¿Qué tienen que hacer? Tú que sabes de todo eso, tú manejas eso.
Pues es que la situación básica siempre es de indumentaria, ¿no? Porque pues el hecho Sí. de que ya uno se consiga un balón y se reúna con los amigos, listo, ya es un principio. Pero ya como equipo, pues básicamente la identidad está basada en una indumentaria, en un uniforme. Entonces, Sí, eso pues es. lo que podríamos hacer en algún momento dado es, como qué día, pues conseguir a alguien que nos regale esa dotación. Un apoyo, ¿Sí? exacto, un apoyo para eso. Exactamente. Que eso, pues, esa generación de identidad ya con el uniforme, pues ya es un gran avance, ¿no? Ah, listo, Nelsito. Igual por el interno después hablamos los dos de eso. Gracias. Listo. Voy a contestar aquí a Camila, dice que si hay fotos de propia autoría también se puede, sí, claro. O sea, es mejor incluso que yo sea el autor de las fotos, ¿cierto? Yo sea el que tomé las fotos, porque yo sé qué es lo que quiero, cómo lo quiero, qué es lo que pretendo, eh, en ese caso, comunicar en esa foto, y no que las saquen de internet o de otro sitio, ¿sí? Entonces, eh, mucho mejor que Necesito sean de su autoría las fotos. un asunto ahí a propósito de lo que pregunta María Camila, ¿es verdad? Sí. María Camila. Es importante para ella y para todos que las fotos que utilicen o la información siempre coloquen ahí la fuente donde salió. Coloquen si Ah, la sí, foto señor. la sacaron del Tiempo, coloquen si la foto la sacaron de una revista, coloquen si la foto es propia, la tomó el estudiante o la tomó el papá. Siempre pongan ahí la fuente de la información que están agregando al artículo. El artículo es de ustedes. No quiere decir que porque pongan la fuente, ya el artículo va a ser de otros, ¿no? Pero es bueno respetar el derecho de propiedad intelectual que tenemos todos. Entonces, cada cosa que investiguen, coloquen cuál fue la fuente que investigaron, muchachos. Sí, en ese caso, si entrevistan a alguien, pues quién es ese alguien, ¿cierto? Porque pues igual es el concepto que le está dando esa persona, ese personaje. Entonces, sí, lo que dice Ricardo es muy cierto. Entonces, citar las fuentes, de dónde sacamos esa información. Y pues en el caso de que yo sea el que tome la foto, pues igual, destacar que yo fui el que tomé la foto. ¿Listo? Muy bien. Listo, muy bien. Creo que recopilando pues lo que destaqué ahorita, ya no pasamos solamente de pensar en el artículo como lugares, sino también como personas y eventos, y pensar en este tipo de posibilidades de cómo enriquecer nuestro artículo. Creo que en eso hemos avanzado y entonces me parece que pues la clase ahí ha generado buen fruto. Muchas gracias a todos los muchachos. La próxima clase para que Bueno, ya, que la gente pregunta. ¿Ya es dime. para entregar producto? ¿La siguiente es entregar ya el producto? No. Uy, espera que me perdí. Espera, yo miro acá rápidamente. 31. Creo que sí. La próxima sería el viernes 31. Ay, ¿qué se hizo? Bueno, igual por los grupos les comunicamos, pero Ah, bueno, listo. básicamente sí creo que ya es presentar en ese caso los artículos. Y bueno, ya que hablas del tema, en ese caso, para mí sería pensar en que pues si alguien nos hace una buena ilustración acá de su artículo, ¿cierto? Nos hace una buena exposición de su artículo, pues lo podríamos tener en cuenta si es de las personas que ha tenido dificultades con la entrega de las otras guías, ¿no? Entonces de pronto tenerlo en cuenta para eso, ¿no? Sí. Bueno, María Camila dice que una pregunta que no tiene nada que ver con la clase, eh, pues no sé, ahí sí depende, pues si quieres hacerlo por el WhatsApp y si no por acá, pero ya me voy. Sí, Nelsito, ya tengo clases. ¿Listo? Bueno, Bueno, me la envías por el WhatsApp, por favor, Camila, ¿listo? Buen día, muchachos. Se cuidan bueno, mucho y nos retiramos. Compañeros,
Gracias. Eso. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe, chao. Para detener la grabación, ¿quién la está? Porque pues me imagino que Andrea la estaba grabando, pero ahí